Vamos, 10:04. ¿Cómo les va? Gusto estar, en serio. Comillas de vuelta, en vivo. Como lo posteamos en nuestro sitio, doblemente. Muchísimas gracias por todos los aportes, por todos los comentarios que nos llegaron a lo largo de los especiales de enero. Muchísimas gracias. Había una vez un país de cuyo cuándo ya casi no nos acordamos, en el que periodísticamente dicho, uno volvía de sus vacaciones más o menos tranquilo. La temporada de los grandes episodios arrancaba en marzo, con la vuelta de las clases, de las sesiones legislativas, de lo que a secas se definía como la actividad. ¿Se acuerdan? No, cuando vuelva la actividad. No solo eso ya no es así ni de lejos, sino que, y mucho más si se es un obse de la política, uno ya se va de vacaciones pensando cuántos centímetros o metros en Orsay lo agarrará cualquiera de esas sorpresas o sacudidas que han conformado a la Argentina como una suerte de desmesura permanente. Para el caso, creemos que este programa, a punto de cumplir 25 años consecutivos, tuvo durante enero unos muy buenos aciertos en cuanto a encajar temas que no solamente quedan a salvo de las coyunturas, porque además las abarcan. Pero no se debe negar que la dinámica de las noticias políticas es asfixiante y que vienen de juntarse varias y muy fuertes, y que así seguirá, al margen de cuánta atención le prestan a esas noticias de la política las grandes mayorías. Visto desde afuera, si uno se pone en el lugar de ustedes, digamos, puede suponerse que esto es apasionante para un analista, comunicador, opinante periodístico, como quieran. Bueno, no necesariamente. Es decir, también o además puede ser angustiante o agotador, sobre todo cuando las dudas le compiten a las certezas. Y ahí es donde uno debe tener la certeza de que plantear sus dudas es el primer ejercicio de responsabilidad profesional. Creo que alguna vez hablamos aquí, es más, creo que editorializamos aquí, acerca de lo que les cuesta a los periodistas decir no sé, ¿no? Como si se tratara de estimular que la gente crea que habitamos un Olimpo donde miramos las cosas y las tenemos muy claras. Personalizando, pocas veces o ninguna me encontré en estos días, ¿no?, con tantas figuras del pensamiento del palo, en off, se plantean ¿a dónde irá a parar esto?, sin encontrar respuesta. Por ejemplo, solo por ejemplo, ¿cuánto correrse a la izquierda en respaldo de la renuncia de Máximo a la jefatura del bloque sin que a la par eso no suponga bombardear al gobierno hasta límites que lo pongan en peligro? Y siguiendo con este ejemplo de Marras en primera persona, con toda la humildad de eso, de saberse un escribiente periodístico, un decidor, punto, con toda esa humildad decía: no estoy de acuerdo con la oportunidad elegida por Máximo para manifestar públicamente sus disidencias de la forma en que lo hizo, porque de
tampoco dejó claro específicamente con qué no está de acuerdo. Y decir que la opción que ofrece, llamar a las cosas por su nombre, suena mucho más a poesía que a efectividades conducentes, porque si no había un anuncio de presunto arreglo con el fondo, lo que sí había, a horas vista, era el dólar más allá de las nubes, los precios consecuentemente encima de lo que ya están arriba de salarios e ingresos, desabastecimientos, terremoto político y así de corrido. Pero hay una diferencia sustantiva entre eso y considerar a Máximo como el enemigo, y como si además hubiera dicho que se va del frente de todos, que la derecha ya califica como el frente de algunos. La derecha, quede claro, porque entre nos, ¿cómo es? Ahora resulta que Kicillof, que respaldó el anuncio de acuerdo, es de derechas. ¿Kicillof es de derechas? ¿Es de derechas el Chivo Rossi, que también respaldó el anuncio sobre la base de que por lo menos dejó el resquicio de haber evitado un golpe financiero inminente? Uno ve las críticas que se le hacen a Máximo adentro y afuera y tienen más de consultorio psicológico y de razonamientos interpretativos sin data concreta que de otro aspecto. Preguntas, especulaciones del tipo: ¿es una movida egoísta de cálculo electoral testimonial, acordada con su madre para que él y ella se guarden como los puristas que van a quedar a salvo del fracaso inevitable? ¿Que es un caprichoso Máximo Kirchner que apenas porta apellido? Ya sacaron la cuenta para 2023 y se pegaron un viaje de aquello, ¿no? Como para imaginar que si el arreglo fracasa, ellos van a quedar a salvo. La madre efectivamente no está de acuerdo con la decisión del hijo, y eso revela el fin de la dinastía kirchnerista. Qué berretada, por favor. Profesionalmente dicho, digamos. Las cuentas, las buenas cuentas políticas, suelen sacarse sobre eventuales consecuencias políticas de tales y cuales determinaciones, y no en torno de apreciación de factores subjetivos. Porque lo objetivo cercano a ello, cree uno, es que el gobierno no ha hecho más que ganar tiempo hasta ver qué resulta del tiempo que ganó entre lo que haga para convencer a las mayorías, su pulseada con los factores de poder, y vaya, ¿no?, las circunstancias regionales e internacionales. ¿Quién cree seriamente que este principio de acuerdo con el Fondo Monetario es cumplible? Ni el fondo lo cree. A la barrabasada de pagos con el organismo, que se acumularán hacia mediados de la década, se suma que en 2025 y hasta 2034 vencen entre 5 y 7 mil millones de dólares anuales con los acreedores privados, además del pago al fondo. ¿Qué sentido tiene imaginar que eso podrá cumplirse? ¿A quién se le ocurre? En el mientras tanto, el fondo le va a prestar a la Argentina para que Argentina pague con plata del fondo los vencimientos del monstruo macrista. Esto último será a condición trimestral de cumplir pautas de ajuste, aunque también es cierto que vuelan los precios de lo que la Argentina produce. Ojo. Y en una de esas puede haber la sensación realidad de que podríamos pagar sin aprietes escandalosos. Como fuere, en algún momento habrá que reestructurar todo otra vez, incluyendo muy probablemente la primera revisión del fondo,
cuando haga el primer desembolso para pagarse a sí mismo. ¿No era mejor esperar hasta entonces para presionar desde adentro? Puede ser, ¿no? Ayer, Marcelo Justo, ese cronista notable que es corresponsal en Londres de Página 12, publicó en el diario, hoy está en el papel, un artículo muy interesante acerca de la responsabilidad colectiva. Hace referencia a citas weberianas que a su vez fueron aludidas por Mario Weinfeld en otro artículo igual de destacable en el mismo diario sobre el persistente valor de la unidad. Lo de Max Weber es por aquello de las lecciones del sociólogo alemán acerca de la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Como escribió Weinfeld, para ir en orden inverso, la dirigencia y la militancia peronistas, uno se permite agregar que no solo peronistas, aunque se entiende la síntesis ejecutiva, tienen el deber de cuidar la unidad. Una unidad que no exige acallar debates, ni privarse de sincerar diferencias, pero sí, evitar agresiones. Evitar agresiones, no engolosinarse con la pelea interna, mirar al contexto, comprender que los adversarios políticos o directamente los enemigos de la democracia están bastante ordenaditos para sacarnos de la cancha con elecciones o con golpes de mercado. Urge entender quién se beneficiaría si fracasara la muy audaz experiencia de coalición, que es condición necesaria, aunque no suficiente para levantar cabeza. Y, como dice Justo, el acuerdo logrado con el fondo era lo menos peligroso y abismal de una situación desfavorable, terrible. El periodista es misericordioso y califica como condenado al mundo de lo contrafáctico lo que, en rigor, es una suma de ensoñaciones, de fantasías, que no tienen ninguna conexión con la realidad. Desarrollarse en forma exclusivamente autónoma con financiamiento de chinos y rusos, que lo primero que hicieron antes de seguir hablando con Argentina es reclamar que se arreglara con el fondo y hacer reclamos jurídicos internacionales, que nadie dice que no haya que hacerlos, por supuesto, pero como si fuera real que eso pudiese detener el golpe de mercado que ya estaba en marcha. Como si hubiera habido o hubiese una utópica chance de éxito en instituciones cooptadas por el pensamiento y la ejecución neoliberal. Como si pudiera reclamarse que Macri y la estructura mafiosa de Macri que lo acompañó paguen la deuda de su bolsillo, siendo que encima contrajeron la deuda desde un gobierno elegido democráticamente. Nos guste o no nos guste. Los argentinos a veces somos tremendistas, a veces, y solemos virar hacia la intolerancia cuando un compañero discrepa. Sería ideal crecer políticamente al respecto. Y por último, en lo que hace a estas líneas, bien que más que por último, podría ser lo primero. Atento a que el anuncio de arreglo con el fondo es, como nos hemos permitido decir, ante todo, una ficción técnica para ganar tiempo político, queda pendiente cuál modelo económico se llevará a cabo, pero no respecto del fondo, que también, sino para desarrollar al país con términos de eficiencia productiva con justicia social. Por eso también nos permitimos decir humildemente que en ese sentido posicionarse a favor o en contra de el acuerdo con el fondo tiene mucho de ideologismo antes que de ideología.
ideologismo personal, sectorial, especulativo, comunicacional, de pertenencias partidarias, militantes, etc. En otras palabras, funciona o funcionaría como una cortina de humo para no adentrarse en cuestiones que exceden largamente a la, comillas, circunstancia dramática, trágica, de la herencia de Macri. La inflación permanece indetenible y en su multicausalidad, que ahora todos recitan, es una afrenta, la verdad, al sentido común, que no se ubique en primer término a formadores de precios oligopólicos, la estructura de precios. El kilo de lechuga a 600 pesos, 700. ¿Es el Fondo Monetario? ¿Y el sachet de leche en órbita es el Fondo Monetario? ¿El pan de manteca? El propio Roberto Feletti acaba de decir, estamos perdiendo la batalla con los productos frescos. Lo demás vamos a ver. ¿Eso es el Fondo Monetario? La pobreza llega a índices contra natura en un país como este. Los pequeños y medianos actores de la economía popular que continúan sin convocarse a mesa alguna, las propuestas de articular de otra forma los esquemas de producción y distribución de los recursos, la fuga escandalosa de divisas por las grietas de un Estado ausente en materia de controles básicos. ¿Eso es el Fondo Monetario? ¿De cuándo vienen y de qué? ¿Solo de la tragedia que nos dejaron Macri y sus secuaces? Que como si fuera poco acaban de ganar las elecciones. Que es un dato insoslayable y que hace a la sentencia mayor que en otra nota muy recomendable suscitó Jorge Alemán, ¿no? No pagar la deuda sin la construcción política que dispute la batalla de ese sentido sería una catástrofe económica y política. Si el pueblo no se apropia de la decisión, es una catástrofe, es un paso al abismo. Y esa construcción de un sujeto colectivo, ¿no os parece?, debe interpelar al frente de todos por fuera de arreglar o no con el Fondo Monetario. La pandemia fue un obstáculo terrible. Bueno, ahora se acaban las excusas, incluyendo las válidas.